Buenos días, EY Chile le da la más cordial de las bienvenidas. Como bien saben, uno de los compromisos fundamentales de EY es estar conectado con nuestros clientes y traer temas de interés es parte de cómo honramos ese compromiso y cumplimos nuestro propósito. Le damos la bienvenida a este inicio de ciclos de charlas virtuales y presenciales que comenzarán con este proceso de Operación Renta. Queremos partir por todo lo alto discutiendo uno de los principales procesos que las compañías y las personas naturales deben cumplir todos los años, y es básicamente la determinación y el pago de los impuestos. Para ese proceso, en definitiva, las compañías y muchos contribuyentes se preparan durante todo el año, analizando sus operaciones, anticipando la discusión, definiendo criterios, soportando operaciones que en definitiva les permitan cumplir con la obligación tributaria, teniendo la mayor claridad respecto a estar aplicando las normativas tributarias vigentes y considerando que en un entorno cambiante normativamente, con impuestos internos muy activos en fiscalizaciones, con los tiempos acotados que naturalmente tiene este proceso de Operación Renta, se cumple en definitiva con el objetivo de cada una de las compañías, que es declarar en tiempo y forma, con la mayor claridad posible sus operaciones. Para ese efecto, como bien sabrán ustedes, el proceso de Operación Renta se divide en dos grandes etapas. La primera es vinculada a todo lo que es el proceso de declaraciones juradas, mediante el cual Impuestos Internos solicita una gran cantidad de información a los contribuyentes para efectos de validar información, como así también cruzar antecedentes. Con esa información, el servicio determina fundamentalmente las propuestas de declaración de impuesto a la renta de las personas naturales. La segunda etapa de ese proceso es la determinación del impuesto corporativo y la declaración del formulario 22. Este formulario 22 considera una serie de antecedentes: la renta líquida imponible de las compañías, el capital propio tributario, los registros de rentas empresariales, información contable fundamental, información estadística de los contribuyentes. Y por lo tanto, es clave anticipar ese proceso, planificar en definitiva cómo enfrentamos en este periodo de marzo y abril de buena forma y con todos los antecedentes disponibles este proceso complejo que las compañías deben enfrentar. Para eso, hoy día, y para discutir de esta actividad, me acompañan tres profesionales de EY Chile del área Global Compliance and Reporting. Tres profesionales que se dedican, en conjunto con otros 200 profesionales que respiran básicamente temas tributarios y contables, para discutir qué va a ocurrir hoy día con la Operación Renta, cuáles son los cambios, cuáles son en definitiva los aspectos que deben considerarse fundamentales, dónde tenemos que a lo mejor apuntar, qué impuestos internos se está solicitando. En la primera etapa vamos a conversar con Evelyn Faundy, que está aquí conmigo, Senior Manager de la oficina. Hola Evelyn, buenos días. Hola, buenos días. También Mauricio Vázquez, Senior Manager del área. Hola Mauricio. Buenos días, Antonio. Quienes nos van a estar contando cuáles son los focos en los cuales concentrarnos en el proceso de declaración jurada, en el proceso del formulario 22, de manera tal de que ustedes estén al tanto de los principales cambios y cuáles son en definitiva aquellos criterios y aquellas situaciones que deben considerarse fundamentales. Al final de la presentación, ellos también van a estar revisando ciertos oficios e interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos que han aparecido durante el año 2022, que son súper atingentes al proceso de Operación Renta. Aprovecho de contarles que por ahí va a aparecer un número de WhatsApp mediante el cual vamos a recibir sus preguntas y que al final de la presentación la idea es poder revisarlas en conjunto con el panel. Adicionalmente, consideramos que es bien importante, y dado la contingencia que hoy día está ocurriendo y que se activa en definitiva todo el proceso legislativo, revisar ¿dónde estamos a nivel de la reforma tributaria? Para eso está conmigo Catherine Ibarri, socia adjunta de EY Chile. Hola Catherine. Buenos días. ¿Con quién vamos a revisar el estatus de esa reforma? ¿Cuáles son los tópicos bien importantes que tenemos que analizar? ¿En qué las administraciones tienen que concentrarse de forma tal de poner los esfuerzos en sus evaluaciones, en la medición, en los modelamientos? Porque en la medida que el proyecto avance, hay situaciones que hay que medir, de las cuales hay que conversar con los directores y los directorios, y de esa forma entonces relevar la discusión al más alto nivel dentro de la organización. Este seminario se conoce, o la pregunta que hacemos es: ¿te sientes preparado para la Operación Renta? Esa respuesta
La idea es que las encontremos juntos, acompañándome en este caso, Evelyn y Mauricio, a quienes dejo para que nos comenten entonces cuáles son aquellos cambios muy, muy fundamentales que tenemos que mirar. Bien, a continuación veremos las novedades que están en el formulario 22 para la declaración de renta T 2023. Esto será analizado desde el punto de vista del formulario tanto en el anverso como en el reverso. Entonces, los grandes títulos que modifican el formulario 22 a tener presente son 3, que es debido a la nueva ley de donaciones, para tenerlo presente, estos son los titulares, por medio de la ley 21.440 se crea un nuevo régimen de donaciones con beneficio tributario a favor, digamos, de las entidades sin fines de lucro. Entonces, todo este tema modificó un poco la ley 30.063 y obviamente afectó en el cambio en el formulario 22, tanto en el anverso como en el reverso, que veremos a continuación. Otro de los cambios a nivel del formulario 22 es el nuevo impuesto único a las operaciones del artículo 107, que son estos instrumentos. Entonces, de esto hay que tener presente que se va a analizar a continuación, teniendo claro lo siguiente, que desde cierta fecha también tenemos distintos costos. Eso hay que tenerlo presente en el proceso de operación renta. Lo mismo esto se conecta con la DJ 1948 porque en caso de que los propietarios retiren este tributo que está con el 10%, igual nos va a afectar en la DJ. Entonces tenemos una conexión a nivel de formulario 22 y la DJ 1948. El tercer punto que también modifica el formulario 22 es la contribución para el desarrollo regional, que esto es, si bien esto no es nuevo, este impuesto está por la ley 21.210, pero tiene su primer año de aplicación, pago de impuestos en el presente AT 2023. Entonces, esas consideraciones, los requisitos, exenciones, lo veremos a continuación, ¿ya? Y para eso tener presente que también hay una nueva DJ, que es la 1953, ¿ya? Que vence en marzo. Y producto, digamos, de los cambios a nivel del anverso, tenemos las modificaciones al reverso, que son a nivel corporativo. Por ejemplo, las donaciones, que se modifican, hay un nuevo recuadro. También tenemos el tema por las operaciones del artículo 107, que también afecta a recuadro, y se modificó el régimen ProPyme, el recuadro a nivel del registro. Todo eso a continuación. Súper. Gracias, Mauricio. Ahora vamos a entrar en detalle. Bueno, primero saludar a todos, a nuestros clientes, a nuestros amigos, colegas, decirles ya llegó el momento, ahora sí que jugamos el último partido, esta operación renta, y vamos a revisar los temas contingentes, temas que vamos a necesitar tener presente para prepararnos desde marzo a abril, que son estos 2 meses que son algo intenso. Vamos a partir revisando lo que ya nos comentó en términos de resumen Mauricio. Vamos a revisar formulario 22 y vamos a partir con el anverso. Vamos a revisar en detalle qué cambios tenemos en el anverso. El primer cambio tiene que ver con las donaciones. En abril del 2022, que el año pasado, se publicó un nuevo régimen de donaciones. Este nuevo régimen de donaciones es bien atractivo, tiene hartas particularidades, que es novedoso y que ya está vigente. Lo primero que podemos contar es que este nuevo régimen amplía los fines. En lo regular o previo a esta nueva ley teníamos distintos fines, pero muy particulares. Cada ley tenía un propósito. En cambio, este nuevo régimen de donaciones reúne más de 19 propósitos. Y los donatarios pueden acceder a 1, 2 o 3, deben inscribirse, pero pueden acceder con esa libertad de poder contribuir a distintos fines de esta donación, que ese es como el atractivo más fuerte. Este cambio se incorpora en el título 8º bis de las rentas municipales, que ese es el conocido. Esta donación puede ser donada obviamente en dinero, pero también en especie, y lo novedoso es que puede ser donación en especie corporales o incorporales. Ya estamos incorporando el concepto de intangible, que eso es muy novedoso para este nuevo sistema de donaciones. El otro atractivo que tiene es que, si bien en lo regular reconocemos que las donaciones las pueden hacer empresas, hoy día acceden también personas naturales y personas de impuesto adicional, extranjeros, que también es novedoso, y producto de ese cambio se incorpora esta rebaja. Esta línea tiene relación directa con la rebaja que se puede hacer a la base imponible de impuesto global complementario o adicional a aquellos que efectúen donaciones. A nivel de
sistema tributario, cómo afecta a las compañías, esta donación es 100% gasto y no se afecta con el límite global absoluto, ya que también es parte de las consideraciones a tener presente. Y por último, para efectos de esta donación se creó una plataforma donde estas instituciones se inscriben y tú puedes hacer un traqueo de cuándo se inscribió, certificado, estado financiero, y la verdad es que puedes acceder a través de la página web y es muy fácil poder ver, y también si estás interesado en efectuar una donación, revisar todas las instituciones, si hay alguna atractiva y quisieras hacer tu aporte, lo puedes hacer. Actualmente tenemos 331 instituciones inscritas, esto ha ido tomando fuerza en el tiempo y ya está disponible esta rebaja para que lo tengan presente. Otro cambio que también se incorpora en el anverso tiene que ver con la contribución regional. Esta contribución regional, haciendo un poco de recuerdo, sale con la ley 21.210. Se establece una contribución del 1% a todos aquellos proyectos de inversión sobre 10 millones de dólares. ¿Y qué ocurrió? Producto de entramos en pandemia, hubo una liberación por 3 años de esta contribución y por lo tanto este sería nuestro primer año de pago de contribución. Ahora, tener presente que hay que hacer una evaluación interna porque tenemos que ver si cumplimos con todas las condiciones que establece esta ley para poder afectarlo con este 1%. Y armamos en términos resumen una ruta para poder seguir, hacer las preguntas que es importante tener presente, dado que si no hay pago, igual hay declaración jurada que presentar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Lo primero, proyecto de inversión. Cuando hablamos de proyecto, podría un activo fijo, un proyecto de inversión que supere los 10 millones de dólares. ¿Qué va a quedar grabado? El monto que supere el 10%. No es el monto total, sino que si tenemos un proyecto de 11 millones de dólares, solo va a quedar grabado el millón. Primer check que tenemos que hacer, confirmar el monto de la inversión. Segundo, tenemos que ver si este proyecto se sometió o no a un estudio de impacto ambiental o una resolución de calificación ambiental. Si eso se cumple, seguimos avanzando. Si no hay este proyecto no se somete a una evaluación de impacto ambiental, ya queda descartado de esta norma. Son esas dos primeras condiciones. Y luego tenemos que ver fechas. ¿En qué fecha se sometió a esta evaluación de impacto ambiental? Hacemos la separación desde la publicación de la ley, que fue febrero 2020, hasta diciembre 2021. En ese lapsus de tiempo tenemos que saber cuándo se ejecuta el proyecto. Si este proyecto se ejecuta dentro de los 3 años, desde que tienes la resolución favorable, no quedas grabado. No paga y quedas totalmente liberado producto de esta ley 21.256 que fue producto de la pandemia. Pero ¿qué pasa si lo ejecutas post estos 3 años? Quedas grabado con la contribución. Esta contribución, ¿cuándo se devenga? Cuando este proyecto comience a generar ingresos. Por lo tanto, tienes que haberlo finalizado y ya empezar a generar ingresos a nivel de los balances. Por eso es importante hacer el traqueo, monitorear los proyectos y ver en qué momento voy a pagar. Tener presente siempre que todos aquellos proyectos que parten en el 2020 desde la publicación de la ley deben estar informados en la declaración jurada 1953. Y ojo, esta declaración jurada ya tiene vigencia y se presenta este mes. Por lo tanto, la evaluación, si no la han hecho, es momento de hacerla porque nos queda solamente unas semanas para poder presentarla. Y a nivel final, ¿qué pasa? Todos aquellos proyectos que empiecen o se sometan a evaluación de impacto ambiental en el año 2022, derechamente quedan afectos a esta contribución. Es importante igual tener presente que hay algunas exenciones de ciertos proyectos, salud, educación, científicos, pero se necesita hacer una solicitud, tener esta exención formal para poder aplicarla, ¿ya? Entonces no lo dejen al final, hagan la evaluación, si de repente podría aplicar este proyecto, es el momento de hacer y revisar normativa. Hay circulares y resoluciones que te pueden ayudar para poder entender si podrías calificar o no como una contribución exenta. Lo importante es, con independencia, si quedas liberado, tienes que presentar la DJ que vence el 30 de marzo. Otro tributo a nivel del formulario 22 que va a hacer este año es que, producto de la ley 21.420 de la PGU, el financiamiento de la pensión garantizada universal, es que se necesitó echar mano un poquito al tema de los impuestos y fue justamente el artículo 107 donde se puso acá todo el foco. Entonces,
un poquito acá de historia. El artículo 107 es el ex 18 ter. En su minuto, cuando estaba el tema de la ley de mercado de capitales, con el objeto, digamos, de fomentar un poco el tema de las inversiones, se dejó una exención, un ingreso no renta. Luego, con la última discusión del proyecto de reforma tributaria, o sea, con el último, se dijo, ojo, pasemos de un ingreso no renta, se intentó dejar grabado, pero quedó tal cual como ingreso no renta. Por medio de la ley 21.420 se dijo, ojo, se necesita financiar un poco este tema, por lo tanto vamos a echar mano a las acciones 107. Y es así, digamos, donde se dijo, ojo, a contar del 2 de septiembre, vamos a grabar con un 10%, un carácter de único, todas las enajenaciones que estén asociadas con acciones, cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos, ¿ya? Y eso es lo que tiene aplicación ahora a contar de esta operación renta. Entonces, de eso hay que tener presente lo siguiente. Si nos quedamos un poco con el formulario del año pasado, uno acá por inercia dice, ¿sabes qué? En el reverso se informa solamente para efectos de las personas naturales, ya contribuyentes de impuestos finales. Pero el principal cambio relevante que tiene el formulario, ojo, tengo que completar el recuadro porque completando el reverso, ya vacío de inmediato la información hacia el anverso. Entonces, a nivel del reverso, ¿qué es lo que hay que completar? A nivel corporativo, para que lo tengan presente este año, es que tengo que poner, digamos, el resultado neto de las operaciones 107, ¿ya? A diferencia, digamos, de las personas naturales donde ponen el precio de venta, acá este recuadro pide el resultado tributario, sea pérdida o sea ganancia. Si es que es pérdida, funcionará como pérdida de arrastre, va a imputar ejercicio siguiente, y si es que es positivo, tendrá que pagar este 10%. Algunas consideraciones que, ojo, como bien yo les dije, este tributo comienza a contar del 2 de septiembre del 2022, por lo tanto, hay que tener presente lo siguiente, lo que menciona la ley. Ojo que este 10% para quién aplica, para los enajenantes que estén domiciliados acá en Chile, domiciliados o residentes en Chile que no sean inversionistas institucionales. ¿Por qué? Dentro del mismo 107 quedó la exención, ojo, que los inversionistas institucionales que cumplan ciertos requisitos gozarán del ingreso no renta. Por lo tanto, cualquier otro inversionista de que no esté calificado acá tendrá que pagar el 10%. Entonces, el precio de venta lo tenemos, lo que hay que determinar es el costo. Y es aquí, cuando pago este 10% como contribuyente chileno, es que tengo dos alternativas de costo. Uno es el del régimen general, que es el costo histórico más IPC, o bien me da la opción de compararme, digamos, con el valor de mercado de estos instrumentos 107, ¿ya? Para lo cual tendría que checar un poco la cotización bursátil según un anexo que entrega la CMF. Entonces, la propia ley indica lo siguiente, ojo que como regla general usted puede escoger este costo alternativo, pero deberá ser, digamos, el 31 de diciembre del año de la adquisición. Entonces, ahí viene un poco la duda, ojo, ¿qué es lo que sucede si es que compré una acción en el 2005? Y es por eso que se incluyó, digamos, un nuevo artículo transitorio en la ley 21.420, donde indica, ojo, que utiliza el costo al 31 de diciembre del 2021. Y de ahí para adelante tengo que aplicar IPC. Entonces, es súper importante, digamos, ¿dónde aplica esto? Muy fuerte en las sociedades de inversión, en la Family Office, donde hay acciones, ¿ya? Y como tengo que hacer este análisis por instrumento de que yo enajeno, tengo que comparar, digamos, la cotización de bursátil cuando yo enajene, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me deja marcado, digamos, las acciones o los fondos de inversión por costo histórico o por cotización bursátil, sino que es por cada operación de venta, ¿ya? Entonces, un poquito la tarea de que hay que hacer es justamente hacer este comparativo al menos al diciembre del 2021 para ver con el stock de que vengo, ¿ya? Compararlo y si me conviene, o sea, perfectamente puedo utilizar, digamos, el mayor costo, pero lo que hay que tener presente sí o sí, que cuando estamos en presencia, digamos, de venta de acciones independientes que sean 107, que paguen 10%, es que el fiscalizador siempre nos pide la factura. Por más que lo tenga en su sistema, dice, ojo, me tienes que justamente acreditar que tú compraste esta acción y en acto seguido deberé justificar con el valor de mercado de cierre. Entonces hay una tarea en la administración de hacer este trabajo de la cotización bursátil. Como bien les señalé, ¿cómo determino el costo? Lo determino, digamos, como el activo fijo, es decir, de aquí para adelante de precio tal cual, o de aquí para adelante ocupo el costo histórico o ocupo el costo alternativo. La norma, el suplemento tributario me indica, ojo, tú te lo puedes determinar por cada operación de venta, ¿ya? Así que eso es un buen punto a tener presente.
Y como bien acá está, el recuadro, el extracto, digamos, del recuadro, lo que se modificó o lo que se incluyó en el reverso del formulario 22, había una gran duda, ojo, ¿qué es lo que sucede si que yo tengo, por ejemplo, enajenación de acciones donde tuve utilidad, fondos de inversión donde tuve pérdida y fondos mutuos pérdida? Entonces, ¿deberé, digamos, declarar solamente las utilidades o puedo compensar? El suplemento tributario indica, ojo, que lo que se requiere es, tengo que compensar todas estas operaciones dado que son del mismo régimen, ¿ya? Entonces, perfectamente puedo compensar acciones con fondos mutuos, ¿ya? Entonces, lo importante es que el neto es lo que se declara a nivel del anverso cuando tengo impuesto a pagar, ¿ya? Entonces, para tenerlo presente eso. Y obviamente ahora, como tengo este nuevo impuesto, no olvidarme a nivel de la renta líquida de hacer este ajuste de gastos proporcionales. Como están asociados a ambos regímenes, hay que hacer una depuración, porque eso igual en etapas de fiscalización piden, ojo que usted tiene la comisión, tiene el gasto de los asesores contables y me incide, digamos, la determinación del 10% como del régimen general, ¿ya? Para tenerlo presente eso, ¿no? Súper. Ahora vamos a pasar a ver los reversos. Ya vimos, repasamos los 3 cambios importantes, o en verdad son los únicos cambios a nivel de formulario anverso. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con reverso y que son los más relevantes. El primero tiene que ver con algo que ya conversamos y es donaciones, el nuevo régimen. Obviamente, como tenemos una rebaja que considerar como nueva, se incorporó para efectos del global complementario y también para las compañías en el recuadro número 8. Básicamente se cambia y se elimina una donación que antes era para las pymes, pero ya no aplica. Así que se eliminó una línea y se incorpora la línea de las donaciones con nuevo régimen. Bien, otro de los cambios a nivel del formulario 22 es que quedó achurado la sección, digamos, de aumentos propios del ejercicio por ISFUT y por RAP. Pero era básicamente porque el año pasado quedó malo, si es que lo podemos decir así, el formulario, porque dado que uno nunca va a completar estos campos, digamos, por aumentos propios, es que finalmente se zanjó un error que venía de años anteriores, básicamente. Súper. Esos en términos generales los cambios más significativos que tenemos a nivel de reverso. Ahora vamos a pasar a mirar la situación de las declaraciones juradas. A nivel total hablamos de 64 declaraciones juradas, obviamente no todas se aplican a todos los contribuyentes. A nivel promedio hablamos de unas 7 declaraciones al menos que presenten lo regular grandes compañías. En este año tenemos 16 modificadas, 2 nuevas y ninguna eliminada, así que nos mantenemos con 64 en total. Se marcaron en amarillo las declaraciones que están con modificaciones, siendo las más importantes a nivel de cumplimiento que tenemos que tener presente en esta operación renta: honorarios, sueldos, operaciones en Chile y retiros. Las demás que se modifican, si bien algunas son de precio de transferencia, son más específicas, por lo tanto igual las invitamos a revisarlas en más detalle, pero vamos a abordar las que son más atingentes al proceso que vamos a vivir en este proceso que es marzo, ya pensando en la operación renta. A nivel de las 2 nuevas que podemos, ya anticipamos una, que es la contribución regional, sí o sí se presenta. Lo importante es que en algunos casos nos ha pasado a administraciones que todavía no han hecho la evaluación, hacerla. Quedan algunas semanas, todavía hay tiempo, pero anticiparse a esta declaración jurada que vence en marzo. Y la siguiente, que es nueva, tiene que ver con este secreto bancario que se publicó, que hoy día los bancos e instituciones financieras deben revelar todas esas transacciones que superan las 1.500 UF. Así que también esa ya es una obligación a las instituciones financieras, pero que también está vigente para este proceso de operación renta. Sí, hay un dato también a considerar que hay una circular en el año 2022 que trata un poco sobre la DJ 1929, indica justamente, ojo, que el hecho de presentarla en $1, como muchas veces uno lo puede hacer, porque dado de que no tenemos la información o bien tenemos muchas empresas, el tema que te indica, ojo, que sabes que si la presentas en $1, te puede llegar a sancionar el servicio con multa de hasta 100 UTA. Entonces eso hay que tenerlo presente, sobre todo con esta DJ 1929, que es súper importante porque me permite acreditar los créditos del exterior cuando no tengo el RIE informado en la página del servicio. Entonces, ojo con presentar DJs en $1 porque me puede llegar una sanción de hasta 100 UTA, ¿ya? Para tenerlo presente. A nivel, digamos, de las fechas de vencimiento, o sea, tenemos destacado justamente, como dijo Evelyn, que son como las principales y sobre todo las DJ, las de pago de utilidades, la 1948, que va a depender, digamos,
dependiendo del tipo societario. Si es una sociedad abierta, si los propietarios son personas jurídicas o si son personas naturales, los plazos son distintos. Pero lo importante es que a nivel de declaraciones juradas, los plazos están desde marzo hasta junio. ¿Ya? Súper. Ahora vamos a ver en detalle los cambios que tenemos a nivel de las declaraciones juradas, que son las más relevantes, al menos a nivel de proceso de operación renta. El primer cambio tenemos que es honorarios. Esta declaración jurada vence el 28 de marzo y tenemos algunos ajustes a nivel de título. La tasa, que es el 12,25%, y también se incorpora dentro de la columna el año 2021. Estos préstamos que eran con tasa cero del año 2021 se empiezan a pagar este año. Por lo tanto, se hacen ajustes básicamente en las columnas. La misma situación ocurre con sueldos. En sueldos se hace ese mismo ajuste y se incorpora en la columna el pago de este préstamo tasa cero del año 2021. Esos son los dos grandes cambios a nivel de sueldo y honorarios. Sí, aquí un poquito, porque a continuación de la DJ 1887 de sueldo hablamos del libro de remuneraciones electrónico, básicamente porque hay una obligación tributaria, ¿ya?, que está, digamos, en marcha blanca. Principalmente, ¿qué es lo que indica? Ojo que si nos vamos un poco al Código del Trabajo, te indica que todo empleador con 5 o más trabajadores tiene la obligación de llevar un libro de remuneraciones. Y más aún después indica, ojo, que todas las remuneraciones que estén en dicho libro son las que se aceptarán como gasto. ¿Ya? Entonces ahora hay una obligación en donde indica que este libro habrá que informarlo mensualmente a la Dirección del Trabajo. Y para lo cual, digamos, hay que hacerlo mediante representante legal. Hay que completar un archivo Excel. Y como está medio complejo, como está en marcha blanca, la Dirección del Trabajo tiene un instructivo, un manual, para completar dicho registro. Entonces, una de las dudas es, por ejemplo, oye, dado que tengo plazo hasta el día 15 del mes siguiente para informar la remuneración del mes anterior, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, si tengo un bono, si tengo que reliquidar? Entonces, este manual, ¿qué es lo que indica? Ojo que usted, este libro perfectamente se puede editar y usted, digamos, deberá rectificar y pagar el impuesto por dicha reliquidación. Entonces, lo importante con este libro es que uno mensualmente va preparando la DJ 1887 de sueldo. ¿Por qué? Porque llegado a la fecha, el 20 de febrero, la Dirección del Trabajo informa dicho libro, lo que uno informó durante el año, se lo informa al servicio, y al día de hoy, de que estamos en marzo, ya están informados estas propuestas 1887 en cada empleador, digamos, que cumplió con esta obligación durante el año 2022. Esto sí, hay que tener cuidado con el mismo tema del libro de honorario o bien con la propuesta del formulario 22, que esto se debe revisar, porque esto es una propuesta del servicio y uno tiene que revisar los antecedentes antes de declarar. ¿Ya? Súper. Otro cambio que también tenemos es frente a las operaciones en Chile, la conocida declaración jurada 1946, impuesto adicional que uno lo asocia. Acá tenemos también nuevamente actualizaciones y es básicamente por el 107 que nos comentó Mauricio, dado que hoy día tenemos pago, retenciones, cuando se paga, cuando hay una venta y el socio es extranjero, hay retenciones que practicar. Por lo tanto, esta declaración jurada viene a adecuar, incorporar códigos directamente vinculados al 107, tanto a nivel de los nuevos códigos del formulario 50 como la calificación que le debemos entregar a la DJ 1946, pero todo vinculado a 107 del 10% que nos comentó Mauricio. A nivel de retiro también tenemos el cambio del 107, obviamente impactó en diversas declaraciones juradas. Una de ellas también es la declaración de retiros, que acá también tenemos la columna que se agrega de 107. Así que son cambios puntuales, pero importante tener presente, dado que ya tenemos un nuevo impuesto, que es este impuesto único del 10%. Como dato, el año pasado, y esto ya estaba en la operación renta del año anterior, pero siempre es bueno recordarlo, salió un oficio en marzo del año 2022 que nos dijo cómo poder hacer la declaración 1948 cuando la compañía lleva contabilidad en moneda extranjera. Siempre existió la duda, algunos aplicaban diversos criterios, por lo tanto hoy día el oficio nos permite poder tener un lineamiento común y finalmente lo que nos dice este oficio es que debemos considerar la fecha del reparto de esta distribución, convertirla a peso y corregirla por IPC. Esa es la forma que el servicio lo interpreta a través del oficio de marzo del año pasado y que debieran tener también presentes para este proceso de operación renta.
A nivel de actualidad, ahora vamos a pasar a lo que es actualidad tributaria, refrescar algunas memorias de temas que es importante también ver. El primero tiene que ver con depreciación y amortización. Este es el último año para poder aplicar la depreciación instantánea. Recordar que esta depreciación instantánea es irrevocable la decisión. Por ejemplo, ¿qué pasa si una compañía no ocupó la depreciación instantánea? Declara y después dice, ¿sabes qué? No lo alcancé a calcular, después lo quiere incorporar y rectificar. La norma dice eso es irrevocable, la decisión la tomas antes de declarar. Por lo tanto, este es el momento para poder evaluar, ver si la compañía puede ocupar este beneficio. Recordar que esta depreciación instantánea aplica a los bienes nuevos, confirmar si el bien califica como bien nuevo para poder depreciar instantáneamente. El segundo un incentivo que se acaba, está en retirada, es el 33 bis, conocido como el 4% del activo fijo. También está vigente para esta operación renta, último año, por lo tanto igual analicen, revisen, es un cálculo sencillo de realizar y tenemos un beneficio de rebaja del impuesto de primera categoría, así que también mirar como último beneficio. El otro impuesto que aparece este año y ya se empezó a devengar tiene que ver con el impuesto al lujo. El impuesto al lujo es un impuesto que recarga a bienes de transporte, que es un 2%. ¿Y cuál base se toma? El valor corriente en plaza que se establece de estos bienes al 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, este impuesto al lujo hoy día ya está operativo. ¿Cómo se va a pagar? Ya no es un impuesto autodeclarativo que estamos acostumbrados a utilizar y nosotros declaramos base y pagamos el impuesto. Este impuesto es distinto. El servicio lo que va a hacer, va a girar y va a mandar notificaciones. Los primeros 5 días de abril va a girar este impuesto, va a llegar una notificación al correo y te va a dar cuenta de que tienes un impuesto que pagar en la medida que tengas bienes establecidos por la norma. Para que tengan una idea, sobre 45 millones ya podríamos estar hablando de un bien de lujo. ¿Ya? Esto tiene que ver con el valor corriente en plaza. Entonces, este impuesto no es autodeclarativo, el servicio gira este impuesto y este impuesto se paga en abril. Entonces es importante revisar correos, ver si te corresponde pagar este impuesto y si no te corresponde pagar, también tener presente que tenemos que presentar una RAB. ¿Ya? Entonces, revisar si tienen estos bienes inscritos a su nombre para poder pagar adecuadamente, si no vamos a tener intereses, multa, y la idea es evitar ese pago en exceso. Bien, otro tema que también tenemos presente es los famosos pagos provisionales por utilidades absorbidas, los PPUA, que principalmente es un impuesto por recuperar que a muchas empresas les gusta, pero hay que tener cuidado porque obviamente para pedir un PPUA tiene que estar sustentada la pérdida tributaria, ¿ya? Y haciendo un poco de memoria tengo que tener un dividendo recibido afecto a impuesto global complementario y tener presente de que esto ya se va finalizando. Entonces, en el año comercial 2022, actual AT 2023, tengo un porcentaje de un 70%, ¿ya? Que es lo que se está mostrando ahí. Y el próximo año ya se acaba, o sea, con lo que está con la ley 21.210, que voy a poder imputar solamente el 50% de este dividendo. Entonces, a continuación, hay un ejercicio, digamos, comparativo, donde tengo que determinar, digamos, la pérdida tributaria del 29 al 33, y esta pérdida tributaria luego tengo que compararlo con los dividendos percibidos incrementados, dice la norma. Entonces tomo el dividendo en la caja y tengo que tener claro si viene con crédito o no. Y la comparación es el monto menor entre la pérdida tributaria, que son 50 millones que están destacados a la izquierda, versus el dividendo incrementado. Eso da 54. Entonces el monto menor son 50. Eso lo multiplico por el porcentaje que está vigente, que es un 70%, y luego hago un poco el gross up, desgloso los 35 millones y me da un PPUA a solicitar de 9.450.000. Eso es lo que se va a pedir en el formulario en el anverso con derecho a devolución. Lo que hay que tener cuidado es que este cálculo no finaliza acá, sino que tengo que tomar un poco la pérdida tributaria determinada del 29 al 33, que son 50 millones, y tengo que rebajarle los 35 millones. Entre el dividendo más el PPUA. Entonces, de última línea, como pérdida de arrastre, pérdida para impuesto diferido del año siguiente, me quedan acá 15 millones, 50 menos 35, 15. ¿Ya? Y el otro caso comparativo es, ojo, ¿qué es lo que sucede? Porque usted se puede estar preguntando ya, pero ¿qué es lo que sucede
si es que el cálculo me da al revés, es decir, mi dividendo es inferior a la pérdida tributaria. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a utilizar va a ser el monto menor del dividendo, el 70% incrementado, luego aplico gross up y llego al cálculo a un PPA de 4.400.000, que es lo que están viendo en sus pantallas, ¿ya? Pero principalmente, ojo, hay que tener cuidado con el certificado de dividendos y pedir, digamos, ese PPA a nivel del formulario 22. Y finalmente, a nivel de actualidad tributaria, tenemos una serie de oficios que están incorporados. Después les va a llegar esta presentación para que revisen. Hay algunos bien interesantes para que no se les pase algún ajuste. Activo fijo, leasing, derivado, que los invitamos a revisar en profundidad para que este proceso de operación renta salga perfecto. Súper. Perfecto, muchas gracias, Evelyn, Mauricio. Como verán, muchos cambios. Harta decisión que tomar, harto análisis que hacer, harta operación que revisar. Por lo tanto, los invitamos en definitiva a asesorarse, a estar acompañados en este proceso complejo. Como conversábamos, parte de esta presentación la queremos destinar a uno de los tópicos que en el futuro cercano vamos a estar conversando probablemente. Ustedes saben que ya el Congreso es activo después del receso parlamentario. Y por lo tanto, la reforma tributaria es uno de los tópicos fundamentales que el gobierno quiere empezar a discutir. Ya sabemos que a nivel del estatus, la reforma ya pasó a la Comisión de Hacienda, lo que implica que hoy día pasa al Pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente, en la medida que esto avance, llegará al Senado para su final aprobación. Sabemos que hay opositores, hay gente en favor. En definitiva, el debate político es muy profundo. Desde nuestra óptica aportamos más bien desde el debate técnico y hemos estado lo más cercano con los clientes, que a través de lo cual nos permite ir revisando cuáles son los potenciales impactos que en el futuro esto va a tener. Para revisar entonces aquellos elementos fundamentales está conmigo aquí Catherine Ibarra, socia adjunta de EY Chile, que nos va a traer a colación y vamos a hacer una revista con ella de aquellos aspectos fundamentales que la idea es que ustedes revisen y estén con ellos lo más al día posible. Catherine. Bueno, buenos días. Antes que todo, bueno, las gracias por el tiempo que nos están dedicando esta mañana. Encantada entonces, por mi parte, de traerles los temas que creemos son los más contingentes en términos de el entorno, ¿cierto?, de discusión que se está llevando a cabo. Y en este sentido hemos decidido presentarles tres tópicos importantes a nivel por ejemplo, del impuesto corporativo y dos adicionales a nivel de las utilidades acumuladas que tienen estas compañías. ¿Por qué quisimos traer estos temas a colación? Son los temas más relevantes que en nuestra visión van a afectar a las compañías una vez que este proyecto sea votado, ¿cierto? No sabemos si va a tener toda aplicación, pero finalmente las administraciones tienen que estar al tanto de estos efectos, no solamente por el cumplimiento tributario que va a cambiar y que en un entorno de reformas, ¿cierto?, que hemos vivido los últimos años, ya sabemos que es bien movido en términos del cumplimiento tributario, pero además es fundamental que las administraciones ya cuenten con evaluaciones efectuadas sobre estos procesos y revisen, ¿cierto?, y puedan escalar a sus gerencias o a sus incluso directorios cuáles son los efectos que en su conglomerado pueden tener algún efecto importante. Entonces, hemos decidido 5 puntos que repasar con ustedes, los cuales pasamos a revisar rápidamente. El primero de ellos, tenemos un nuevo sistema, ¿sí? La propuesta del gobierno es que el actual sistema que se llama sistema semi-integrado ya no siga más y entonces nos está proponiendo que ahora vivamos en un sistema dual. ¿Qué significa esto? Vamos a convivir con dos sistemas. El principal, que va a ser de régimen general, va a aplicar para la mayoría de las compañías. ¿Y de qué se trata? Actualmente el sistema semi-integrado lo que aporta, digamos, en términos de la tributación es que las compañías tributan con el 27% al nivel de la sociedad, pero luego cuando esas utilidades, ¿cierto?, ya tributadas a nivel de la compañía son distribuidas a sus propietarios, socios, accionistas, se entera el impuesto final, dígase impuesto adicional o impuesto de segunda categoría. Y este impuesto pagado por la compañía va a ser tratado como un crédito, como un adelanto, ¿cierto?, de esa tributación final. Entonces, el sistema integrado lo que hace es integrar ambos niveles. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Que esto ya no exista y entonces se propone desintegrar este sistema, con lo cual toma distancia, ¿cierto?, a ambos niveles y ahora lo que vamos a encontrarnos es con una tributación independiente en cada uno de estos niveles.
La primera va a seguir siendo al nivel de la compañía, en este caso la tasa varía desde un 27% hasta un 25%, que es la reforma que nos está proponiendo el gobierno, y luego, una vez que estas utilidades son distribuidas, entonces se gatilla un nuevo impuesto que se denomina como impuesto a las rentas de capital, y ese impuesto va a ser del 22%, pero como les decía, ahora tiene un carácter independiente. No obstante, siempre va a ser la compañía la que va a tener la obligación de retener este impuesto. Entonces nos cambian el sistema de tributación, nuevamente insisto, pero este va a tener que convivir con el sistema integrado porque tanto las pymes como las compañías que en su estructura, ¿cierto?, tengan su propiedad en países con los cuales Chile tiene vigente convenios para evitar la doble tributación, esas compañías van a seguir perteneciendo a un sistema integrado. Entonces vamos a tener que convivir con ambas normas dependiendo de la estructura societaria que tengan los grupos de empresas. El siguiente nuevo impuesto. Esto es bien novedoso. Desde mi punto de vista, este impuesto lo que busca es incentivar la productividad, ¿cierto?, la inversión en productividad de las compañías. Básicamente lo que está definiendo esta propuesta es que si es que no se invierte en productividad, entonces vamos a tener un impuesto de carácter nuevo, adicional, que tener que declararlo en las declaraciones anuales. En particular, la determinación de este impuesto sigue siendo sobre la misma base, es decir, la renta líquida imponible. Se va a determinar cuál es el 2% de esa renta líquida imponible y entonces vamos a tener que ir a revisar en nuestro estado de resultados anualmente cuáles son los desembolsos que podrían calificarse como inversión en desarrollo. Esa inversión en desarrollo no les puedo decir que está muy claro, ¿cierto?, cuáles son los desembolsos o más bien cuáles son los requisitos a los cuales estas compañías van a tener que acceder para calificar en términos de productividad. ¿Qué ocurre? Es que entonces vamos a comparar este 2% que es un monto, ¿cierto? Olvídense de que es una tasa. Actualmente esto es un monto, es decir, el 2% de mi renta líquida, lo voy a comparar con todos estos desembolsos que se califican como inversión en productividad y aquella porción que no quede cubierta, entonces yo la voy a tener que ir a enterar al fisco. Esto es anual y se está proponiendo que sea a través de la declaración anual, que es el formulario 22. En aquella parte que no se cubre lo vamos a pagar y si efectivamente invertí un monto suficiente que cubre ese 2%, entonces me libero de esta tributación. Entonces, si se dan cuenta, es como un incentivo a que la compañía, en vez de pagarle al fisco, invierta en su productividad. Tercer punto que creemos que es súper relevante, y este estuvo bastante anticipado en la propuesta de gobierno que tuvo cierto, el presidente Boric antes de ser electo. Primero, las pérdidas tributarias, desde hace rato, los beneficios que se tenían están siendo ya delimitados. Las anteriores reformas ya lo hicieron, ¿cierto?, por la vía de la limitación a la recuperación de créditos y ahora están limitando el uso. Entonces, ¿cómo se manifestó esta limitación a través de la reforma propuesta? Es que no nos están limitando el periodo, es decir, no hay plazos de prescripción, no nos están limitando el monto, es decir, la pérdida que se tenía sigue existiendo, no obstante no están limitando la forma en la cual podemos utilizarla. A grandes rasgos, la norma lo que espera llegar es a que las rentas líquidas, otra vez determinadas anualmente por las compañías, si dan saldos positivos, entonces lo único que me van a permitir imputar de esa renta líquida imponible como, digamos, netear la pérdida tributaria es el 50%. Entonces, anualmente voy a determinar mi renta líquida, el 50% de esa renta líquida es la única porción que yo voy a poder, digamos, netear con esta pérdida tributaria de arrastre. Fácilmente van a tener que convivir entonces compañías en las cuales tienen pago, pero adicionalmente tienen este activo, ¿cierto?, que es la pérdida de arrastre. En el inicio les diría que esta norma no se vio como de manera positiva, no obstante, hay que tener muy presente que hay conglomerados, por decirlo así, o planificaciones que se han realizado en las compañías en las cuales la utilización de la pérdida es vital y entonces retrasar esta utilización efectivamente puede ser un gran impacto que nosotros creemos ustedes deberían de tener a la mano y evaluarlo. En términos generales, entonces, estos tres puntos iniciales lo que buscan es que ustedes estén con las evaluaciones, hacer modelaciones que ustedes crean necesarias,
Por ejemplo, por la limitación de las pérdidas, es necesario que se evalúe la posibilidad de si es que se sigue aplicando una depreciación acelerada, si es que la ventana a lo mejor de una nueva depreciación instantánea es efectivamente un camino que tengamos que seguir, porque aumentar la pérdida en un sentido nos está limitando, ¿cierto?, su utilización. Pasemos a los dos últimos. Estos son, bueno, este es un nuevo impuesto, ¿ya? Le pusimos este nombre, que es un tributo al diferimiento de los impuestos finales. Se los voy a nombrar en términos bien generales para que tratar de transmitirlo. En el fondo lo que está pasando es que particularmente algunas compañías el gobierno se dio cuenta que muchas compañías tienen utilidades acumuladas sobre las cuales nunca se han distribuido los dividendos, ¿ya? Eso tiene distintas razones, y es que a lo mejor una holding, ¿cierto?, recibe esas utilidades y lo que hace es volver a reinvertirlas. A lo mejor esa caja que recibió ya no está en la compañía, sino que está invertida en activo fijo, en fierro, por decirlo así, ¿cierto? O he tomado alguna posesión de depósitos, por ejemplo, en capitales inmobiliarios, y entonces estoy rentando con esa utilidad. ¿Qué ocurre? Es que en la visión del gobierno lo que se está esperando es cobrar una tasa de interés, por decirlo así, bien generalmente sobre aquellas utilidades que no han sido distribuidas. Entonces, básicamente es como lo siguiente: todo aquel impuesto final que ha sido diferido, entonces va a estar sujeto a una tasa del 2,5%, ¿ya? Este impuesto va a ser aplicable solamente a compañías que cumplen con ciertos requisitos, y el principal es que en la evaluación anual de sus ingresos brutos, si es que determinan que de esos ingresos brutos al menos el 50% proviene de rentas pasivas, entonces este tributo aplica, ¿ya? Entonces, ojo con las holdings, que serían, decimos nosotros, las compañías que principalmente podrían estar en este riesgo. ¿Qué es relevante de este impuesto? Es que, como les decía, tienen una caracterización como de impuesto de interés, perdón, de una tasa de interés. ¿Y qué quiere decir esto? Es que si ustedes mantienen, por ejemplo, la misma utilidad de la compañía acumulada por un cierto número de años, todos los años esa misma base va a ser sujeta a este impuesto, ¿ya? Es un impuesto de carácter anual y no se aplica sobre las variaciones del periodo, sino que siempre sobre el saldo acumulado. Con lo cual, es importante para nosotros transmitirles que esto tiene que ser evaluado, ¿cierto?, en aquellas compañías que tenemos unas bases importantes de utilidades acumuladas. El último, impuesto sustitutivo. Este impuesto ya es conocido. Ya nosotros en las reformas anteriores ya vivimos, ¿cierto?, la aplicación de estos impuestos sustitutivos, que básicamente es la ventana que abre la norma para poder tributar anticipadamente los impuestos finales, hablando de los impuestos adicionales o de segunda categoría, y entonces este impuesto final se adelanta a una tasa más conveniente que la que hubiese correspondido en el momento en que esa distribución se hubiese ejecutado. Actualmente, el proyecto presenta dos tasas que van a diferir del momento en el cual se aplique. En un año va a ser un 10%, en el segundo año va a ser un 20%. A diferencia de las normas anteriores, lo que ocurre con este, diríamos, beneficio es que al pagar este impuesto, en las reformas anteriores lo que se permitía es que si yo el día de hoy decidía pagar esa base, entonces al día siguiente podía distribuir esa utilidad y entonces se me iba a hacer inmediatamente accesible a esa renta exenta, porque ya tributó, entonces se vuelve en una renta exenta, iba a poder acceder en ese mismo momento y entonces el beneficio de la reducción de tasa iba a ser tangible de inmediato. Actualmente este proyecto no contiene esa parte, digamos que es bien importante, y lo que ocurre es que si tú pagas este impuesto vas a obtener esta renta exenta, pero esa renta exenta se va a supeditar a los mismos órdenes de prelación que establece la norma general. Y entonces, para acceder a ese beneficio de haber pagado una menor tasa, voy a tener que primero distribuir todas las utilidades acumuladas sujetas de impuesto que hayan estado anticipadamente. Entonces, como resumen, respecto de estas dos normas, los invitamos igualmente a hacer las evaluaciones, a hacer las proyecciones, nosotros le llamamos modelaciones, ¿cierto?, para que en el futuro, digamos, cercano, ustedes puedan escalar esta información, ¿cierto?, a sus respectivas administraciones. Por ejemplo, en el caso de estas dos normas, es válido poder comparar
si es que realmente, estando sujeto, por ejemplo, una compañía al tributo del diferimiento de los impuestos finales, a lo mejor me conviene anticipar el pago de los impuestos finales a través de un impuesto sustitutivo y no esperar hasta que todos los años, ¿cierto?, yo esté sujeta a este 2,5%. Como les decía, en general lo que quisimos es traer aquellos puntos que nosotros consideramos súper relevantes de las compañías, que se han manejado, ¿cierto?, a nivel corporativo, y la idea es que en caso de ser fructífera la discusión, no nos pillen de sorpresa estos efectos a niveles de las compañías. Así que eso. Muchas gracias, Catherine. Y sí, efectivamente, como verán, harto cambio, harta discusión todavía viene, y por lo pronto entonces la idea es mantenerlos informados de ello. Nos vamos a ir un minuto a preparar para armar todo aquí y tener listo para el panel de conversación respecto a las preguntas que ustedes nos han estado enviando. Así que vamos y volvemos. Muchas gracias. Perfecto, estamos de vuelta. Como les comentamos, hay un número de WhatsApp a través del cual ustedes nos pueden seguir enviando sus preguntas y hemos recibido varias consultas desde nuestros clientes, así que estamos muy contentos y agradecidos por lo mismo. Las tengo aquí en el WhatsApp, así que les pido las disculpas por estar revisando mi celular. Hay algunas preguntas que a lo mejor son más bien de comentario. Una de las que a lo mejor me gustaría revisitar es que nos preguntan: ¿prosperará el aumento del impuesto a la renta a las empresas a cambio del no pago de impuestos a los súper ricos? Bueno, esa discusión es muy política. Ustedes saben que esta reforma tiene ciertos elementos dogmativos, de alguna manera mira políticamente cómo se contribuye a nivel de este nuevo pacto social que ha establecido el gobierno, y por lo tanto, independiente de que se puede a lo mejor recaudar de manera similar a través de un aumento en el impuesto de primera categoría al 28% o mediante un impuesto a los altos patrimonios, tienen destinos distintos, focos distintos, y por lo tanto la discusión va a estar bien espesa ahí. No podemos anticipar si eso efectivamente va a ocurrir. A ver, tengo algunas preguntas asociadas, en particular, por ejemplo, para Mauricio. Perdón, no saqué mis lentes, así que voy a leerla ahí con cierto grado de cuidado. Nos están preguntando respecto al F-22 y nos dice:
si solicité un PPUA, sabiendo que el PPUA, ¿cierto?, es esta posibilidad de poder solicitar el impuesto que viene por los dividendos cuando estos son absorbidos por pérdida. Y después tengo que, una vez rectificado el formulario, ¿puedo modificar la devolución si es que a lo mejor la compañía de la cual vienen los dividendos cambió y actualizó y modificó en definitiva las tasas sobre las cuales yo calculé la devolución? Sí, súper buena pregunta eso, porque hasta hace un tiempo atrás había que rectificar justamente para ajustarse con la DJ versus certificado. Pero ya con la ley 21.210 se introdujo una modificación a eso, en donde se indica, ojo, que si con posterioridad, digamos, hasta el proceso de las declaraciones juradas se rectifica, el emisor, el que paga esta utilidad, deberá hacerse cargo, digamos, de esa diferencia de crédito. Entonces, en ese caso, no hay que rectificar el propietario que recibió ese dividendo y que pidió el PPUA. Entonces, muy buena pregunta para tener presente ahora en esta operación renta. Muchas gracias. Nos preguntan aquí, Evelyn, Evelyn habló de la contribución regional y en definitiva de cómo este nuevo tributo que se incorpora como parte de la información del formulario y que hay una declaración jurada nueva y por lo tanto ahí nos hiciste revista de todos los requisitos que se deben cumplir. Sin embargo, no hay claridad todavía, parece, respecto a las exenciones, cómo operan en definitiva y cuáles son los mecanismos por los cuales el contribuyente puede solicitar que su proyecto no quede afecto a esta contribución. Súper. Bueno, contarte un poco más en detalle, efectivamente está esta exención, se ha evaluado, no hay tanto detalle, pero lo importante para poder tener certeza de que aplica la exención, lo que uno hace es presentar esta solicitud de exención al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene 60 días de corrido para evaluar y responder. Si el Ministerio de Hacienda no responde en estos 60 días de corrido, se entiende aceptada esta exención y en 5 días debería recibir esta resolución con la exención aplicable. Súper, excelente. Aquí nos llega una pregunta de reforma, así que Catherine, si nos puede ayudar. Nos plantea que muchas compañías están cerrando estados financieros, o sea, están revisando cambios al formulario, perdón, al impuesto a la renta, al impuesto corporativo. ¿Alguno de estos cambios tiene impacto en los cálculos de impuestos diferidos, lo que sea NIC 12 y en definitiva todo lo que significa el reconocimiento de los impuestos a los estados financieros? Bueno, si nos estamos refiriendo al cierre, ¿cierto?, del año 2022, no hay nada todavía que reflejar. Esto porque como en el entorno de la NIC 12 lo que se establece es que los impuestos diferidos se contabilizan al momento en el cual tengo digamos, una norma legal, ¿ya?, que indica este cambio. No obstante, es igualmente un punto súper relevante para las proyecciones que hagan las compañías, porque de todos los temas que vimos, o sea, al menos 3, que diría yo que son los iniciales, es decir, el cambio del sistema que tiene una distinta tasa de impuesto de primera categoría y la pérdida tributaria son efectos que efectivamente deben de anticiparse en las modelaciones que hagamos respecto de los impuestos diferidos. O sea, por ponerles un ejemplo, compañías que antes iban a recuperar sus pérdidas tributarias en 10 años, con esta norma fácilmente se duplica ese periodo y entonces, además la evaluación es ver si es que los flujos, ¿cierto?, tributarios que van a respaldar este impuesto diferido frente a una auditoría, efectivamente nos da en plazo para poder decir que todavía tenemos este activo al 100%. Capaz que pueda ocurrir que tengamos que reducir, ¿cierto?, este impuesto en algún porcentaje porque resulta que ahora las proyecciones no nos dan para decir que el 100% de esta pérdida va a ser recuperable. Entonces, en términos generales, nada al 31 de diciembre desde el cierre de este año, pero sí hay que tener en cuenta que una vez se apruebe esta reforma, entonces los cambios van a tener que también ser reflejados en los estados financieros. Excelente, muchas gracias. Evelyn, hablaste de la tributación de los bienes suntuarios y todo este cambio del impuesto al lujo. La pregunta que tienen varios clientes, y no solamente en relación a este, sino que también podría esto asimilarse al impuesto al patrimonio, etcétera. ¿Esto se debe pagar todos los años por el mismo bien? O sea, ¿todos los ejercicios van a tener que pagar un monto por tener vehículos que superen cierto valor? Así es, correcta. Efectivamente, o sea, una persona que tenga un bien que no lo venda, todos los años va a estar pagando este 2%. Por lo tanto, es importante hacer este inventario, revisar qué
bienes tienes, también tener presente que si la compañía se dedica a esa actividad no debiera quedar grabado con este impuesto. Por lo tanto, si el servicio de igual forma gira, tener presente que hay que presentar una RAB, hay que reclamar ese cobro, de lo contrario vas a estar sujeto a multas y la fiscalización obviamente. Perfecto, pero están llegando algunas preguntitas en línea, esto va a estar en línea, no es menor. Mauricio, tú hablaste de la tributación del artículo 107, ¿okay? Y por lo tanto hay algunos clientes que tienen transacciones, pero los tenedores están en el extranjero. Y por lo tanto, ¿cómo opera para un contribuyente domiciliado en el extranjero el artículo 107? Sí, efectivamente hay algo especial justamente para los extranjeros, porque como hay que asegurar la tributación, esto queda zanjado más o menos mediante formulario 50 con la retención del 10% sobre el mayor valor. Ahora bien, lo que la norma también acá señala, si es que no está definido el costo, dice, si es que no está definido el resultado tributario, entonces, entendiéndose por el costo, porque el precio sí está, el precio de venta, si no está definido un poco el resultado tributario, se deberá retener con tasa de un 1% sobre el valor de venta. Y estas retenciones, digamos, después operan como crédito cuando el extranjero presenta el formulario 22. Entonces, la norma indica, ojo, que si se retuvo con 10%, está liberado de presentar el formulario 22. Ahora bien, si se retuvo con tasa de un 1%, deberá presentar el formulario 22, al menos que haya quedado calzado justamente esta retención del 1%, pero casi por regla general, si uno retiene con un 1%, debe presentar el formulario 22 en abril. Perfecto. Así es, seguimos recibiendo preguntas, sin embargo, el tiempo nos apremia. Queremos recordarles que, en definitiva, todas las preguntas que nos lleguen, nosotros las revisamos y tratamos de responderlas directamente a quienes nos hicieron llegar esas dudas. Aprovecho también de invitarlos, como parte de este programa y del periodo Operación Renta, a profundizar estos conocimientos a través de los cursos que, como EY Chile y sobre todo en particular el ATAX, entrega durante el mes de marzo, donde se profundiza no solamente en lo técnico, sino que también en lo práctico, cómo opera la Operación Renta, donde distintos socios enfocados en distintas áreas, impuestos a las personas, PYME, impuestos a las grandes empresas, profundizan en la materia de la Operación Renta y nos ayudan en definitiva a estar mucho más preparados para el proceso declarativo. Así que, sin más que decirle y agradeciendo su participación, para nosotros ha sido un placer estar en definitiva con ustedes. Esperamos haberles aportado por un granito de arena en este proceso de debate. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.